Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Trini Mancisidor, asesora de marca gráfica de Growth Brand y creadora de Crece con tu marca, el programa para coaches, asesores y profesionales expertos que desean tener una buena marca y llegar a otro nivel y tener una nueva identidad que atraiga más y mejores clientes y proyectarse a otro nivel. ¿Qué más que eso? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos por conectarse. Hoy nuestro tema es Despega con estrategia de marca y finanzas. Y hoy tengo el gran honor de tener como invitada a una excelente contadora, proveedora, cliente y amiga, María Ochoa, de OQVC Accounting Solutions Now. Ella tiene más de 25 años de experiencia en la contabilidad pública y utiliza su superpoder de poder entender e interpretar los números para llevar a las empresas al siguiente nivel al que desean llegar. Vamos a invitar a mi queridísima María. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a ver. Su señoría, Muy, bienvenida. muy buenas tardes, señorita. Crece con tu marca, señorita Trinidad. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi querida María, por estar aquí. Gracias por tu generosidad y tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupada, pero de verdad te agradezco mucho. Yo quiero, mi intención de este live, se me ocurrió el otro día que estábamos trabajando tú y yo, porque las pláticas que tenemos son súper ricas y a mí me parecen además súper nutridas. De verdad, siempre aprendo algo cuando estoy contigo y bueno, dije, esto sería en verdad un gran asset, poderlo llevar, no solo quedármelo yo, sino poderlo llevar y compartirlo con la gente, con mi público, que además es como tu público, porque tú y yo compartimos ese tipo de negocios a los que ayudamos, yo con la marca, tú con los números. Y a ver, me gustaría que empezáramos a platicar, porque tenemos nuestro más o menos mismo tipo de clientes, que son, en este caso, bueno, negocios no tan grandes que están creciendo. No todos están aquí en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que hay algunos que están, gente que nos ve en México, en Colombia, en Ecuador, están en Latinoamérica, en otras partes. Pero ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que los empresarios que empiezan así como yo, que cometen muy seguido y cómo lo podemos evitar? Pero empecemos con anécdotas. Bueno, ante todo, quiero agradecerte por tu invitación y un saludo para toda tu audiencia, que estén ya en vivo o que después vayan a ver la grabación. Gracias por invitarme a tu espacio que es muy educativo. Yo te sigo y veo tus videos también, porque lo que tú das a tu audiencia es de valor. Y a tu pregunta es, bueno, lo que pasa es que errores cometemos todos cuando queremos hacer un nuevo emprendimiento o algo que nos gusta. Yo pienso que ante todo hay que tener la pasión, aquello a que te vas a dedicar. Por ejemplo, tú tienes pasión por el diseño gráfico, por eh, crear la, la estrategia de marca, eh, consolidar toda esa información para que eso represente a un negocio, pero tienes esa pasión. O sea, que el ingrediente número uno es tener la pasión. Entonces, después de que tenemos esa pasión, es informarnos y educarnos. ¿Cuáles son esos pasos necesarios para que nuestro negocio, primero, vaya con un camino hacia el éxito, ¿cierto? Y segundo, que tenga ¿cómo se dice? Un mapa a seguir, viendo las reglamentaciones que vamos a decir que tu actividad lo requiere. Y cuando me digo, hay que cumplirle al gobierno cuando tienes un negocio, ¿cierto?
Tenemos Sí. que, si tu negocio está relacionado con impuesto a las ventas, pues nos debemos registrar con el estado de la Florida y someter esas declaraciones en la frecuencia que ellos están pidiendo. Igual si tenemos empleados, entonces, sí, entonces es educarnos cuáles son las implicaciones que cada negocio necesita para cumplir Ujú. a nivel legal, a nivel de los impuestos y también esos pasos o ese mapa, cuando yo me refiero a ese mapa, me refiero a ese mapa incluso financiero, porque tú dices, tengo una gran idea, este es mi hobby, y luego pasan unos meses y ya no es tanto hobby, te estás dando cuenta que ya estás invirtiendo más horas y más tiempo del que tú pensabas, entonces ya se empieza, ya esa actividad empieza a tener otra cara y es la cara de que ya no es un hobby, sino un negocio, es tu negocio. Entonces, creo que es poder identificar también otro de los ingredientes clave, identificar cuando yo me estoy dedicando a un hobby o cuando realmente me quiero dedicar a este Sí. negocio, Ujú. ¿sí? Con un Sí. propósito. ¿Por qué tenemos un negocio? Tenemos un negocio porque a la final queremos que nos represente una entrada de dinero también. O sea, una satisfacción Sí. personal de hacer algo que nos gusta, pero sentirnos remunerados, vender un servicio de calidad y de servicio o un producto de calidad, siendo responsables y siendo, yo digo, accountable en español sería Sí. eh, que te hagas responsable de eso que Confiable. estás Ajá, sí, eso sí. confiable, ¿sí? Sí, De sí. que te vuelvas esa persona responsable ante esos clientes o ese prospecto de clientes a quien tú te quieres dirigir. Entonces, hay que educarse, hay que tener esa claridad de qué quieres para ti, porque nada más sufrido que es estar haciendo algo que realmente eso no te llena y hay que tener esa pasión. Y cuando tienes esa pasión, entonces ese es como el primer ingrediente de ese mapa. Bueno, tengo la pasión y se me facilita hacer eso, entonces déjeme arranco con mi negocio y le das esa Ujú. estructura al negocio. Y ahora empiezas a armar el plan y educarse. Educarse, informarse, todo lo que tiene que ver con tu negocio. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de la persona que hace pastelitos. Ella empezó haciéndole pastelitos a la prima, a la mamá, a todo el mundo, pero dijo, ya le encargan más y ya dice, espérate, yo creo que yo me puedo poner a hacer pastelitos porque me gusta hacer esto, lo hago en mi casa, puedo atender mis niños, pero además tengo este negocio. Entonces, ¿qué tienes que informarte? Déjame incorporarme, déjame abrir una cuenta de negocio, déjame ya recibir que me paguen con tarjeta de crédito o que me manden una transferencia para vender mis pasteles. Ya voy, abro mis cuentas con mis proveedores de lo de los pastelitos, de los Ujú. supplies, y ya empiezas a comportarte a un nivel diferente. Si eres ya, y ya empiezas a pensar hasta en la marca. Ay, yo quiero el nombre. Y empiezan a buscar el Sí. nombre, y ahí es importante cuando se trata sobre todo de productos, también en servicios, pero más en productos, cuando empiezas a encontrar ese nombre que te hace ese clic con esa misión y eso que tú quieres hacer, ¿cómo vas a empezar a proteger ese nombre? Muchas veces la gente, Ujú. he tenido casos que los lanzan ya afuera y ni siquiera lo protegieron. Entonces, yo creo que el ingrediente clave para contestarte, educarse en lo que tú te vas a dedicar. Muchas gracias, súper, sí. ¿Y qué dirías tú que serían las mejores prácticas en cuestión financiera que deberíamos de tener, ¿no? Porque te cuento yo, por ejemplo, ahí se conectó por ahí mi papá, pero yo no aprendí finanzas en mi casa. O sea, yo aprendí ya cuando me casé, que mi esposo me dijo, ay, mira, más o menos vas a hacer así. O sea, yo no tenía idea de los presupuestos y todo. O sea, para mí, las finanzas hasta que me casé era un pensamiento mágico. O sea, así como no tenía la mayor, Era tu mayor preocupación. o sea, de verdad no tenía idea, ¿no? Creo que es importante, haciendo un paréntesis, que todos eduquemos de alguna forma a nuestros niños en finanzas porque es una educación básica. Eh, pero a la hora de estar haciendo un negocio, o sea,
es demasiado. De verdad, yo siento que, como dices, la pasión sin esta parte de las finanzas, pues es tu hobby. Puede ser que estés hasta perdiendo dinero ahí, Por, ¿no? sí, por eso mismo empieza, a veces muchos grandes negocios empiezan con un hobby, pero luego ya empieza el mismo negocio a enviarte esos mensajes subliminales de que yo ya soy un negocio. El mismo negocio te da mensajes, yo ya estoy creciendo, dame más espacio o ya necesito otro empleado. O sea, el negocio es un ser separado tuyo, intangible, pero tiene mensajes bien fuertes hacia ti como dueño. Y lo que tú dijiste es clave, que es la parte del presupuesto y la planeación. El presupuesto es algo que tú empiezas a asignar de acuerdo a una proyección que tú dices, ok, yo para el año que viene quiero proyectar mis ventas que se incrementen tanto en comparación con un año anterior o 2 años anteriores, y tú empiezas a proyectar esos costos que se relacionan con esas ventas y luego esos gastos, ¿no? Entonces, lo que haces es que tú te encasillas en que si pasa esto, si vendes eso y tienes esos gastos, deberías de tener ese nivel de costos y gastos. Entonces, te encasillas, vamos a decir, la tentación de sobregastar, ¿sí? Ujú. Si vendes más, pues sabes que hay una flexibilidad de aumentar esos costos y gastos porque muchos costos están relacionados de acuerdo a las ventas tuyas. Se tienen que salir de allí. Entonces, si las ventas subieron, pues suben también esos costos y los gastos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te encasillas en algo, tú eres vigilante de ti mismo, de tu reactividad en consumir y gastar más. O sea que hay que gastar controladamente y más cuando somos empresarios nuevos. Tenemos que arrancar con una línea. Si es un negocio nuevo, que no es que compraste un negocio que tenía una historia, ese negocio ya no tiene historia, es nuevecito. Ujú. Entonces tú proyectas, porque en algo nuevo lo proyectas. Ok, yo pienso que de acuerdo a mi mercado podría empezar con esas ventas y ahí arrancas a hacer como un estado de ganancias y pérdidas proyectado que te va a guiar todo el resto del año. Y ya vas a tener ese primer año y tú dices, uy, bueno, ¿estuve cerca o no? Estaba muy lejos de lo que yo pensé, porque puede ser que te proyectaste mucho y eso también depende mucho en la inversión que le vayas a hacer a tu negocio, porque tú puedes ser nueva y ser tú, pero resulta que tú tuviste capital para decir, bueno, voy a arrancar en esto y voy a tener 6 empleados, una oficina y tanta estructura tecnológica. Voy a invertir en la publicidad. Entonces, si ves, hay diferente nivel de arrancar también un negocio. Entonces, Sí. tenemos la habilidad de todos, es innato la habilidad de todo ser humano, la creación. Entonces, si tú lo propones y te gusta y te facilita, entonces vas a poder crear eso que quieres y con un presupuesto controlado y también con una planeación. Es decir, voy planeando año por año. Por ejemplo, este es el momento que ya llega septiembre, octubre, donde las empresas Sí. ya deberían tener proyectado qué va a suceder para el 2023. Ujú. Entonces, eso te da como un dibujo, ¿cómo se le dice? El dibujo que no está todavía repintado, sino que tienes ya un dibujo Un boceto. plasmado. Ujú. Eso, ya Como un tienes ese boceto. boceto para el 2023. No ha terminado tu 2022. Cuando termine tu 2022, pues ya solo le haces unas correcciones más pequeñas y te tratas de enfocar en esa proyección. Todo, tu tiempo, tu espacio, tus insumos, tu dinero asignado a la publicidad. O sea, tenemos que tener un hasta aquí. Yo voy a asignar tanto dinero a publicidad, voy a asignar tanto dinero a esto, esto y lo otro. Entonces, cuando tú como empresario tienes esa claridad, pues estás reduciendo el riesgo. Riesgo vamos a tener Ujú. todos, Claro. ¿cierto? Pero vas a reducirlo, es un riesgo controlado. Oye, me parece como muy, así como lo platicamos, es muy parecido a la estrategia de marca, ¿no? O sea, al final es como poner este camino o este tendido que te va dando dirección, ¿no? En la estrategia de marca lo enfocamos a la parte de comunicar, lo que quieres comunicar, y aquí en finanzas es enfocar
pues, los esfuerzos en dinero, ¿no? O sea, en marca, esfuerzos de comunicación, en finanzas, los esfuerzos del dinero, ¿no? ¿A dónde vas a meter tu dinero? ¿Dónde quieres tener ganancias? Y dónde tienes que invertir, ¿no? Claro, porque yo como empresaria que pasé por ese proceso de muchos años ya con mi empresa, inicialmente piensas que hacer publicidad y que te hagan diseños, pues ya estás haciéndolo bien, sí, pero aprendí con una empresa como Crece con tu marca, que no era así, no era tan sencillo porque siempre tenía dificultad que aquellos que querían diseñar para mí entendieran eso que yo quería transmitir. Entonces al final, a veces yo terminaba haciendo los diseños porque no me satisfacía lo que yo sentía. Y cuando tuve esa experiencia con Crece con tu marca, contigo, pude entender que iba más allá de lo meramente un diseño. Entendí que la presencia de mi empresa y lo que yo quiero impactar a mi clientela, pero soy yo incrustada en ese branding. Y cuando yo logré ya determinar eso, eso me dio una paz mental y me dio una tranquilidad de que es esto. Y después miré para atrás y vi el proceso que mis logos y mis diseños habían tenido por muchos años, que tú alguna vez te mostré toda esa historia. Y era yo esas ganas de llegar a eso que realmente me dejara tranquila y satisfecha de que esa era lo que yo quiero mostrar. Y bueno, lo logré. Entonces, es esa búsqueda, ¿no? Yo tuve una búsqueda. Podría decir que fue una inversión, pero también podría decir que fue un gasto en puros diseños y cosas que no me satisfacían. Entonces, Claro. ahora ya es una inversión inteligente, ya es mi marca, mi branding, y ya sé que estoy aplicando todo lo que está plasmado dentro de esa marca que estipulamos, que pues tu audiencia sabe con todo lo que tú hablas con ellos, que no solamente es un diseño de un logo, es mucho más allá. Sí, haciendo el símil a las finanzas, me encanta que lo podamos extrapolar a eso, ¿no? O sea, realmente, si no tienes este plan financiero, si no tienes el plan de negocios, pues puedes estar tirando el dinero a la basura, pensando que estás avanzando en tu negocio o porque es parte del negocio, pero si no hay esa línea de seguimiento, muchas cosas son, ¿no? Primero la proyección, ¿qué es lo que quieres lograr, como dices, ¿no? A ver, ¿dónde quiero estar en tantos años? Y además la línea de seguimiento, ¿cómo voy? ¿No? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Qué sí funcionó, qué no funcionó? ¿Ahí qué les recomiendas a estos empresarios que estamos empezando y que no tenemos la más pálida idea de cómo va? Bueno, me incluyo yo, pero en realidad no, porque ya María me está ayudando. Entonces, Bueno, yo ¿qué pienso hacer? que primero, tenerse paciencia a sí mismo porque va a tener un proceso de educación en su negocio. Inicialmente los negocios están pequeños y pues no van a poder tener la capacidad de pagar un acompañamiento, un profesional que te acompañe por las mismas circunstancias del negocio. Pero muchas veces el empresario tiene que empezar a tomar esos riesgos y apostarle a esas estrategias, por ejemplo, dejarte acompañar de un profesional, vamos a decir, invertir en que un abogado te registre tu marca, ¿sí? Otro, apostarle e invertir en que sea un contador que te asesore y que te ayude a estar con las finanzas de tu negocio. Pero igual algunos empresarios pues son muy habilidosos y lo pueden hacer por un buen tiempo, pero ya después es que simplemente no tienen tiempo. Entonces ahí es tener esa claridad de que en algún momento ustedes como empresarios no se van a poder poner todos los sombreros y aprender a delegar. Eso es clave, porque si tú no delegas, tú bloqueas el crecimiento de tu negocio, de tu propio negocio. Por eso yo siempre le digo al cliente, esté alerta porque es que el negocio habla. El negocio te dice, estoy creciendo o él te va hablando con sus estados financieros, con una revisión de sus estados financieros, puede decir en qué posición financiera se encuentra, si ha estado, vamos a decir, en un punto de equilibrio, porque al inicio, una empresa nuevecita,
no se puede esperar que va a tener utilidades, porque ella necesita establecerse. Entonces, yo pensaría, contestando tu pregunta, tenerse paciencia y saber escuchar esos momentos de tu negocio con absoluta, yo diría, claridad para ti mismo, o ser muy objetivo, porque a veces decimos, no, yo sé que yo sigo así, sin mirar números, sin proyección, sino con un gran amor que no se puede desprender, como lo dije anteriormente. Entonces, es saber escuchar tu negocio objetivamente y sentarte con esos estados financieros y decir, ok, ¿qué es lo que ha pasado ahorita y hacia dónde yo voy? ¿Qué es lo que el negocio me está diciendo de lo que has tú solo trabajado? Y en algún momento va a empezar a decirte, necesitamos otra asistente, necesitamos tal persona, necesitamos más espacio físico, necesitamos tal cosa. Entonces, empezar a entender eso y hacerlo de una manera orgánica, y en algunos momentos va a tener que delegar. Si no delegas, no vas a crecer. Yo estoy justamente ahorita, tú sabes, empezando eso. Yo por mucho tiempo dije, no, no, o sea, delegar no, y yo quería hacer todo, yo quería hacer mis posts y yo quería, yo llevaba mi relación con mis clientes y no era imposible porque pues tenía yo bien poco trabajo. Pero ahorita, de que tú lo empezaste a decir en estas conversaciones que empezamos a tener, fue cuando dije, necesito soltar algunas cosas. Y ha sido, y lo comento así, no, no va a ser, o sea, puede ser un poco doloroso porque todo aprendizaje lleva su tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, claro, no ha sido lo más fácil, además de que nunca antes lo había hecho, y menos así a distancia, por ejemplo, ¿no? O sea, ya tengo una diseñadora que me ayuda con estos posts de social media y cosas así, porque o sea, si los hago yo, se me va todo el tiempo y a qué hora atiendo a mis clientes que me están llegando además, ¿no? Entonces, como dices, el negocio empieza a hablar, ¿no? De pronto me empiezan a hablar y cae un contrato y, ay, caray, pero entonces ahora ya son horas de entrevistar a otra persona, de generar sus documentos, de hacer diseños y uno no puede, además de que como mujeres, o al menos yo como mujer con niños, todavía sigo atendiendo la casa y hasta el perro y todo lo Sí, que demanda la vida normal, ¿no? correcto, sí. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo. Yo le tenía mucho miedo, le tenía de verdad mucha reticencia a decir, ¿cómo voy a dejar, siendo yo diseñadora, que alguien más diseñe? Ajá. Pero ha sido interesante porque, mira, la chica que me ayuda no es, o sea, tiene su talento, obviamente, ¿no? Tiene que tener cierta calidad para que trabaje conmigo, ¿no? Uno selecciona mejor, aprende uno a seleccionar quién colabora, ¿no? A entrenar también, porque pues, las experiencias que tu colaborador traiga no precisamente van a ser las tuyas, y entonces hay que hay un ajuste de poder entrenar a quien has traído, que es parte de tu marca, de tu empresa, ¿no? Entonces tiene que compartir ciertos valores que, que, que se unen a los tuyos, ¿no? Se vuelve una extensión de esto que tú estás haciendo. Y ahora estoy estrenando al asistente también, que yo estoy muy feliz porque entonces del pie que yo cojeo más, bueno, y además tú, o sea, de esos pies que yo cojeo más, que es uno, la organización y las finanzas, yo me siento muy bien de tener gente que de verdad siento que me hacen más fuerte. Ese es mi. Tú me lo dijiste cuando hablamos de colaborar y tú me dijiste, te vas a sentir mejor sabiendo que la contabilidad está en manos de alguien. O sea, eso tú me lo dijiste. O sea, en ese momento no fue una cuestión de, sabes que necesitas un contador porque estás creciendo mucho. O sea, fue una cuestión de confianza. Mejor, tú me dijiste, te vas a sentir mejor. Y de verdad me siento mucho más, con más capacidad de enfoque. O sea, porque sé que alguien muy capaz me está ayudando con esa parte. Y así me siento también con la asistente. O sea, que yo dije, tengo tantos pendientes y ella me hizo un Excel así de o sea, y dije, wow, ¿por qué no Claro, lo hice porque antes? no, ¿sabes por qué? Porque no estaba lista.
Bueno, claro. Sí, no estabas lista porque el propio negocio te va diciendo cuándo tú vas a estar lista. Y lo Claro. importante es escuchar ese mensaje. Cuando el empresario no escucha y se pone terco, empieza a sufrir. Porque, ¿qué sucede? Como en tu caso, pues te ibas a tener que quedar con los mismos clientes, porque si tú no empezabas a delegar, y ojo, delegar, hay que delegar a ese profesional o esa, yo siempre digo ese colaborador, es porque vibra en tus valores. Yo siempre digo, es como una duplicación tuya. Yo le Sí. digo a mi asistente acá, tú eres mi twin, son mis manos. Sí, tienen que vibrar en esos valores, tienen que tener esa pasión por los números también. Eh, hay que invertir un tiempo y hasta dinero en lograr contratar esa persona que va a vibrar contigo. Sí. No se trata de delegar por delegar al primero que apareció, ¿sí? No. Porque entonces te va a dar esa angustia existencial que no sabes si esa persona te lo va a hacer bien o no. Sí. Y ahí vienen esos roces si ese colaborador que está asignado para algo que tú ya no tienes tiempo para hacer, no está vibrando en esa misma, en ese mismo propósito, en esa misma calidad de trabajo, entonces va a haber ese roce. Entonces, por eso es importante tomarse el tiempo para contratar esos colaboradores a los cuales vas a delegar aquellas cosas que ya tú no puedes y Sí. entonces tú te vas a poder expandir. Sí. Tú como profesional, diseñadora y creadora de marcas, te vas a poder expandir porque lo tuyo es la parte creativa, lo tuyo no es, vamos a decir, preocupada por el profit and loss. Sí, preocupada por lo que ya María me lo va a entregar listo y me va a dar unas notas. ¿Qué pasó acá? Pero Claro. no es no lo estoy haciendo o, por ejemplo, algunas personas todavía encuentro que hacen ciertas cosas de estados financieros en Excel. Sí, entonces vuelvo al punto, educación es clave. Claro. Y quitarse esas preocupaciones de, por ejemplo, si lo tengo que hacer yo, que no estoy súper entrenada en eso, si lo hice bien, ¿no? O sea, Te va que a tomar esas más cositas tiempo. que pueden pasar, ajá, ¿cuánto tiempo le voy a invertir en hacerlo yo? Luego, a ver si lo hice bien. Y otra cosa, en cuestión, por ejemplo, de impuestos, que cada país tiene sus leyes y sus diferentes particularidades, si lo hago yo y yo no sé si estoy dejando ahí dinero en la mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es súper importante rodearse de la gente que sí puede hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Mira, en mi casa escuchaba mucho la expresión zapatero a sus zapatos, que eso Sí, es yo también. bastante, yo no sé si también lo dicen en México, pero zapatero a sus zapatos. Eh, o hay otra que es al contrario que te dice en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, ¿Y sí, qué significa? Que yo fuera contadora o que soy contadora y mis libros son un desastre o que tú eres diseñadora de marca y la marca tuya es horrible. Sí, esa sería como apliquemos. Pero zapatero a sus zapatos, básicamente el mensaje es cada persona y cada ser humano tiene unas habilidades y unos talentos. Entonces, no una persona va a poder hacer todo lo de su empresa. No existe un empresario si no tiene empleados. Y no existen los empleados, pues si no hay una empresa. Es una uh-huh. relación que se necesita siempre. Entonces, por supuesto, al inicio de los negocios, y yo a veces voy a los bazares que hacen en Weston y veo muchas personas que están ahí con sus negocios. La otra vez tuve la oportunidad de ir al Town Center y los entrevisté a todos y les preguntaba que cómo era, cuándo había surgido su negocio. Y muchos me sorprendieron en la pandemia, porque en la pandemia todo cerró y la gente estaba enloquecida en las casas. Y adivina qué empezó a surgir: creatividad por una necesidad. O sea, que en casos de crisis tú sabes que surgen las grandes invenciones. Pero bueno, en este caso la creatividad y muchos nombres de negocios salieron por el hijo, por la situación, por X que sucedió, sacaron ese nombre de ese negocio. Y
¿cuáles son los primeros empleados de esos emprendedores de ese bazar? El Los hijo, hijitos. los hijos, los hijos, el esposo está ahí poniendo la carpa, o sea, los primeros son esos, porque se trata de eso, es una idea, es una creatividad sana que salió ahí en ese círculo familiar, pero luego ella empieza a crecer y empieza a formarse ya un negocio, y ahí es donde le da el trabajo al empresario y piensa que todavía es chiquito. No, el negocio empieza, vuelvo y le repito, y esto que quede el día de hoy. Los negocios hablan y hablan bien claro, pero el cliente a veces se hace así. Sí. El empresario se quiere tapar los oídos. Entonces, es eso, poder estar muy alerta en qué momento va escalando el negocio y se va transformando ya, oh, bueno, ya mi esposo me dijo que no tiene mucho tiempo, que él tiene su trabajo, ay, entonces ahora me toca contratar a alguien. O ya mi hija dice que no, que ella está en la universidad y que no cuente con ella, que antes era por un ratico, pero ahorita no. Entonces, ¿sí me entiendes? El mismo Sí. negocio. O yo tengo una revista y inicialmente la reparto yo, pero después ya tengo que contratar quien la reparta. Y así es. Sí, sí, sí. Y una vez una coach me dijo a mí que los números siempre dicen la verdad. Sí. Entonces me dijo, no, o sea, no te van a mentir, no te van a querer ver la cara, no es nada personal, es bastante, ¿cómo se No es dice? contra ti. Exacto, es straightforward, porque se me fue la palabra, perdón. Muy directo, ¿no? Y Son no es directos, personal y no tienen sentimientos, es lo que es. pero Y te ahí dan lo un puedes tú mensaje. ver, ¿no? Y te dan un Exactamente, ¿no? mensaje. Por eso a algunos empresarios no les gusta ver los números. Claro. ¿Sabes por qué? Porque a veces no quieren ver que si han estado improvisando, saben que no va a haber una información que lo va a hacer sentir bien, porque los números no le van a mentir. Si las ventas fueron poquitas, si tú te desbocaste en costos y expenses, te va a decir, estamos perdiendo plata. Entonces, puede suceder que alguna parte de algunos empresarios quieran no querer ver los números o los ven al final de año y Y ya ya para para qué. qué. Pues ya los hago porque hay que hacerlos para hacer la declaración de impuesto. Yo pienso que la declaración de impuesto es un requisito que le tengo que plasmar al gobierno. Cuáles fueron mis ventas, mis costos y mis gastos, cuál fue mi utilidad o mi pérdida, y ya se lo reparto, se lo doy a ellos, se lo someto, es un requerimiento, por supuesto haciéndolo con total legalidad y con todo soporte contable de documentos y que todo me soporte, ¿no? Mi declaración. Pero esa información, vamos a decir que la pérdida, pues me hubiera gustado haberla podido detectar Claro. en mayo o en junio y no haberme dado cuenta ya en febrero del 23 que yo perdí tanto dinero. Entonces, a veces es pues darnos ese latigazo de sentarnos a ver los números, ¿no? Esa autenticidad y esa honestidad contigo mismo como dueño de negocio y no tener miedo, lo que tú dices, a veces tengo miedo de delegar, a veces tengo miedo de sentarme a ver los números, entonces nos llenamos nosotros mismos de miedos y bloqueamos. Bloqueamos ese crecimiento de los negocios. Claro. Sí, 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 o sea, por cuestiones emocionales, ¿no? Eso es lo que ahorita Miedo. me llega así como de, pero sí, ¿no? ¿Cada cuándo tú recomiendas tener esa revisión de los números? Es Pensando en que ya el contador lo está haciendo. cada eh, 3 meses sería importante que ese empresario revise sus números, que vea cómo van sus ventas en referente a sus costos, si tiene endeudamiento, ver cómo se ha reducido el endeudamiento, que también es válido al inicio endeudar para invertir en un negocio. Y si tienes una deuda con un banco, pues la idea es programar pagarla antes del tiempo estipulado. Por ejemplo, muchos negocios recibieron préstamos del SBA para poder tener capital de trabajo, uh-huh. pero esa deuda es a 30 años. Entonces yo siempre, la Es sugerencia una hipoteca. es una hipoteca, sí, se va a duplicar el precio de lo que vas a terminar pagando 2 veces eso. Entonces, hasta eso programarte a Claro. medida que mi negocio va creciendo y me va dando más
utilidad neta, pues yo quiero ya asignar más dinero al pago de las deudas, vamos a decir, de las deudas. Eso es también, yo creo que hasta los pasivos, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una ilusión. A mí me da risa porque te dicen, le acabamos de subir su cupo a tanto. ¿Y qué? ¿Ya tengo más dinero? No. No es dinero, exactamente. Yo le expliqué eso a mis 3 hijos jovencitos porque no entendían. Piensan que el cupo de una tarjeta es dinero. No, no es dinero. Es un préstamo. Y es el préstamo más venenoso que hay porque es interés compuesto. Eso significa que cuando calculan el interés se lo suman otra vez al principal y se vuelve principal. O sea, ese es el veneno de la tarjeta de crédito. Entonces, eso es una ilusión, la tarjeta de crédito, porque eso no es plata, es una deuda. Es un cupo que te están diciendo para que te endeudes a interés compuesto. Entonces, te da una seguridad falsa porque no es dinero tener tarjetas de crédito. Distinto es poder usar el recurso antes de 25 días y usaste el recurso y pagaste cero interés. O sea, manejas como un cash flow. Pero eso también es parte del sufrimiento de los emprendedores, no tener una medición de sus deudas o cómo financiar vamos a decir, ciertas cosas que ellos tienen que, pues, comprar, una máquina o algo. Entonces, hasta para financiar algo, obtener una deuda, pues tienes que decirte la verdad a ti mismo, cuál es la capacidad de pago que tienes, estás dispuesto a pagar este interés y analizar bien antes de comprometerse a esa deuda, ¿no? Claro, si puedes o no. Oye, pues para ir cerrando, te agradezco mucho, mucho este tiempo, pero podríamos decir que primero hay que tener la pasión, identificarla. Cuando sabemos que ya no es un hobby, que ya es un negocio, hay que educarnos, informarnos, tener este plan financiero que nos va a dar dirección. Hay que saber quiénes somos también, ¿no? O sea, ir revisando en dónde estoy y para dónde voy para poder tomar, pues al final, decisiones más inteligentes y enfocadas, ¿no? Sí, y cuando yo te digo la emoción en el negocio es porque tu negocio vibra contigo, porque volvemos al punto, porque tengo un negocio. Y al final eso, si echas para atrás en la historia, el negocio eres tú. Tú como ser humano y lo que tú piensas de la vida. Si tú con un negocio quieres impactar vidas vendiendo algo que es de buena calidad, que no va a dañar a nadie, sí, o sea, tener esa responsabilidad, pero tu negocio está conectado a tus metas personales. Sí. Es una entidad separada, intangible, pero en realidad es como yo digo, imagínate que tú eres Trinidad y al lado hay una Trinidad intangible, pero ella es el negocio. Y ella vibra y va hacia esas metas personales. Por eso siempre es una de las preguntas o algo que le hago razonar a algunos clientes es si su negocio está amarrado para dónde él va a nivel personal, porque no se pueden separar. Claro. ¿Sí? Las metas personales de ese empresario tienen mucho que ver con hacia dónde vas a dirigir tu negocio. Van juntos. Y no solamente las finanzas en ese caso, ¿no? Finanzas no. y corazón. La emoción, vuelvo y digo, el corazón. El corazón quiere algo. Vamos a decir, imaginémonos una familia de 4 y mamá, papá y sus 2 hijos. Pero ellos como familia también tienen unas ilusiones, una esperanza, unos proyectos. Entonces su vida, esas metas que quieren, hasta tan simplemente como programar un viaje, vamos a decir. Sí. Esto se amarra al negocio. O sea, el negocio tiene que avalar ese viaje, el negocio debe avalar esa casa que van a comprar, el negocio va a avalar
las escuelas de los niños. Sí, viene de allí. Estoy hablando de los empresarios, no hablo de las personas que están trabajando como empleados, porque pues ellos son empleados, colaboradores y ya tienen una cosa fija que con eso también programan sus metas. Claro. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede dentro de una familia, ¿de dónde se va a arrastrar? Del negocio. Por eso es importante que el negocio esté en balance y en control y de manera orgánica, porque si no lo que va a hacer es afectar a la familia. Y más como otro ejemplo, que en el negocio trabajan el esposo y la esposa, tienen diferentes maneras de manejar el dinero, uno gasta más que el otro, entonces causa un desbalance en la Desequilibrio. empresa y luego eso va y abarca en la casa y viene la incomodidad y las situaciones. Por eso te digo, las metas de esa familia se van a avalar siempre del negocio que tenga esa familia, el que sea, ya sea una de las parejas, de los papás o que sea el dueño del negocio, anyways, va a arrastrar. Incluso podría decir que también vamos a hablar de esos negocios que llevan mucho tiempo ya y esos empresarios están muy, muy enfocados en sus negocios y empiezan a desligarse de la familia. Eso ya es ir al otro extremo. Entonces, al principio, cualquier dueño de negocio que quiere emprender esa idea va a tener que dedicar tiempo, esfuerzo, educación, sacrificio de ya no ir a tanta cosa porque está creciendo, está en una meta. Entonces, es válido por unos 2, 3 años ser un realizador. O sea, estar enfocado en eso. Pero ya empieza el negocio a balancearse, entonces orgánicamente empiezas ya a asignar esos tiempos en balance entre tu negocio y tu familia. Oye, pues te agradezco muchísimo. Yo creo que sí lo logré. Yo creo que sí logré traer un poco esa energía de cuando platicamos en el cafecito y platicamos de esto que nos apasiona a ti y a mí. Muchas gracias por tu tiempo y yo sé que estás muy ocupada. Te agradezco mucho por compartir este tiempo conmigo y con la audiencia. Y les recuerdo a todos que va a empezar el 6 de septiembre el programa de Crece con tu marca si están interesados en tener estas 10 semanas de entrenamiento para crear su identidad de marca, su estrategia de marca y para luego yo diseñarle su identidad de marca como se la diseñé a María. Denle clic a la bio y métanse a la página de Crece con tu marca y pueden ahí registrarse para ver las clases que hubo, las clases magistrales o para hacer una cita y platicar conmigo y saber más del programa. Y también pueden encontrar a María. ¿Dónde te pueden encontrar, María? ¿Tus redes, tus contactos? Sí, claro que sí. Pueden encontrarme por Instagram para que vean también mucha información que estamos dando por ahí porque nos encanta educar a nuestra audiencia, que se enteren de cositas importantes que a veces las personas no saben. @OQBC Accounting. Y por allí también puede ir a mi página electrónica www.oqbcaccounting.com. Ahí puede leer más acerca de los beneficios que usted puede obtener si decide tener nuestra empresa para apoyarle en su emprendimiento. Y bueno, el teléfono de nuestra oficina, 954-862-1717. Estamos localizados en la ciudad de Davie, en el estado de la Florida. Y estamos aquí abiertos para apoyar a todos los empresarios del sur de la Florida y también los extranjeros. Estamos aquí para ayudarlos también en sus emprendimientos en este país, que entiendan cómo funciona. Muchísimas gracias, María. Te agradezco mucho. Y a todos, muchas gracias por conectarse. Nos la pasamos rico. Y A ti, muchas gracias por invitarme a tu espacio, que siempre es tan nutritivo. Y bueno, a tu audiencia, a todos sus comentarios, muchas gracias. Ahí veo que estuvo Mike Vélez, dice muchas gracias. Mike Vélez es también otra de las personas que nosotros empezamos a delegar ciertas cosas. Por eso hay que estar informado y asesorado correctamente. Ahí está Zulma. Gracias, Zulma, muchas gracias por estar ahí. Hola. Y bueno, espero que esta charla haya sido de utilidad para todos ustedes y a ti muchas gracias, Trinidad, por invitarme. Gracias. Gracias a todos y que tengan un excelente resto del día. Hasta luego. Bye. Chao.